Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven y los que nos van a ver también. Mi nombre es Claudio Álvarez, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Soy actualmente el director del programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva y estamos aquí hoy día entonces para conversar sobre hacking ético. Vamos a partir conversando con el profesor Jaime Gómez. Jaime es profesor del programa, es una persona que tiene mucha experiencia en la materia, mucha experiencia en ciberseguridad. Él es consultor en ciberseguridad y además una persona que ha sido pionera en educación en ciberseguridad, que impartió hace ya varios años enseñando cursos y primeros programas con este contenido. Y que tenemos el honor bueno, tenemos el honor de contar con su presencia hoy día y también como parte de nuestro programa de ciberseguridad ofensiva. Jaime, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Bien, muy bien, Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto, la Bueno, verdad, muy contento de estar acá. sí, genial. Gracias, como siempre, por la invitación. Un placer tenerte. Para mí. Oye, bueno, me gustaría partir un poquitito hablando, ¿sí? Sobre, primero, quizá un concepto que uno puede tener súper vago en la mente, ¿no? El ciberespacio, ¿no? Porque el hackeo, el hacking, los hackers, ¿dónde viven? ¿Dónde actúan? ¿Dónde están sus objetivos y sus intereses y sus motivaciones? En el ciberespacio, ¿no? Entonces, partiría primero dando quizá una idea, una definición de qué es el ciberespacio, ¿no? Bueno, hace unos pocos años atrás, los norteamericanos y los rusos se juntaron en una reunión bilateral que ha resultado un evento bastante célebre dentro de lo que es la comunidad de ciberseguridad a nivel mundial, ¿no? Tuvieron este encuentro bilateral y definieron varias cosas, definieron un vocabulario en común y entonces llegaron a escribir una definición de ciberseguridad y el ciberespacio en realidad. El ciberespacio es un medio electrónico a través del cual la información es creada, transmitida, recibida, almacenada, procesada y eliminada. Eso es el ciberespacio. ¿Ya? Es un medio electrónico a través del cual pasan todos estos procesos de información. El ciberespacio existe hace bastante tiempo, ya prácticamente 80 años, más de 80 años, va a cumplir un siglo el ciberespacio. Ciberespacio es entendido actualmente como el quinto dominio de la guerra. Entonces, en este entendido, ¿no? Podemos considerar los computadores como máquinas que originalmente fueron creadas en un contexto bélico, eran los aliados contra el eje que se comunicaba por esta comunicación cifrada en un inicio y que después el eje fue capaz de romper, ¿sí? Desarrollaron la máquina bombe, después desarrollaron los computadores de propósito general, y el resto de historia. Entonces, ¿dónde ocurre el hacking? El hacking ético ocurre en el ciberespacio. Si les voy a compartir ahora alguna información de contexto interesante. ¿Por qué nos motiva dedicarnos a la ciberseguridad? ¿Por qué nos motiva el hacking y el hacking ético? Bueno, de acuerdo con un reporte del Foro Económico Mundial, ya del año pasado, el reporte de riesgos global, se considera que los riesgos de ciberseguridad, los ciberataques, ya están dentro de los top riesgos que podrían llegar a afectar a las distintas economías y los distintos países dentro de la próxima década. ¿Ya? A eso se dedica este estudio, a determinar los riesgos que pueden afectar al mundo en los próximos 10 años, en ese horizonte. Y así tenemos cosas como el robo de identidad personal, las fake news, los ciberataques que muchas veces involucran el robo de fondos, el robo de dinero, como ocurrió célebremente aquí en Chile hace un par de años, ¿no? Bueno, el panorama, dicho sea de paso, nadie se imaginó en este reporte que iba a existir una pandemia que iba a poner las economías, los gobiernos, nuestras vidas nos iban a hacer girar 180 grados. Nadie fue capaz de decir que una pandemia iba a comerse todas las economías en este reporte que se publicó el año pasado. Bueno, algo hay quizá relacionado, pero lo interesante es ver ciberseguridad, ¿no? Cyber attacks aparece bastante arriba, ¿no? En cuanto a la creencia de los líderes de opinión, políticos, empresarios que fueron encuestados en este estudio, ¿no? Los ciberataques, la infraestructura crítica, todos estos rombos morados son los que nos importan más a nosotros en este contexto que conversamos aquí. Robo de dinero, fraude, etcétera, ¿no? Así que
definitivamente en años venideros los riesgos de ciberseguridad van a afectar a naciones, a estados, a empresas, a organizaciones, universidades, en fin, nos van a afectar de una u otra forma. Vamos a tener que estar pendientes de la prevención, sí, saber muy bien cómo defendernos, y ya que estamos aquí, también, ¿por qué no?, saber cómo atacar. Y eso es lo que vamos a tratar de responder hoy día, porque es importante el hacking ético. Entonces, hay un déficit ya de capital humano, sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, pero hay un déficit de capital humano que se estima en Latinoamérica en alrededor de 140.000 profesionales. Ya se había dado una cifra así a nivel político acá en Chile hace un par de años, don Jorge Atton, me parece que había mencionado que se necesitaban varios decenas de miles de profesionales en Chile, o cientos de miles incluso. Ya, bueno, el hecho es que sí, se requieren muchos profesionales, la verdad es que no hay una estadística exacta de cuántos en Chile, ya, pero a nivel latinoamericano son alrededor de 150.000, y a nivel mundial anda por los 3 millones de profesionales que se requieren. Hay mucho interés en áreas en donde, por supuesto, que el expertise es menor y la demanda futura es mayor. El cuadrante superior izquierdo de esta figura. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, cosas que atañen mucho al hacking ético, como lo que se conoce como el testeo de penetración, la seguridad en la nube, ya, etc. Así que esta área ya es súper importante. Nosotros, en respuesta a todo esto, lo que ofrecemos en nuestro programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva, que ahora, bueno, ahora es online, ¿ya? Ahora es online. Lo hacíamos semipresencial, pero ahora se fue a online esto. Las sesiones que hacíamos presenciales, ahora las hacemos por este medio, las vamos a hacer a través de Zoom. Y para conformar el staff de este programa, hemos buscado aliarnos con profesionales muy destacados en ciberseguridad, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en el sector privado, incluyendo, por supuesto, a nuestro colega invitado Jaime hoy día. Así que es un programa que tiene inicialmente un módulo que da varias definiciones en un inicio sobre regulación, sobre legislación, y después otros 3 módulos que van completamente de lleno a la parte táctica, ofensiva de lo que es la ciberseguridad, ¿no? Para concluir con un último módulo en donde hay una certificación. Nosotros certificamos a nuestros estudiantes con Easy Council, que es un certificador líder a nivel mundial en ciberseguridad. Otorgamos la certificación Certified Ethical Hacker versión 10, ¿ya? Y además hay un proyecto de taller que los estudiantes desarrollan durante el transcurso del programa, en donde tienen que ir al campo, a su empresa, o algún lugar en donde puedan conseguir los debidos permisos, a realizar hacking ético, ¿ya? Y entonces auditar la seguridad de redes, aplicativos, etc. Somos la única universidad que está haciendo esto con un certificador internacional de prestigio y de renombre, ¿ya? Certified Ethical Hacker. La modalidad online a través de Zoom los días jueves, las sesiones síncronas, partiendo el día 24 de septiembre. Tenemos laboratorios virtuales, courseware de Easy Council, y además máquinas virtuales y herramientas que son provistas por los mismos profesores del programa. Tenemos entonces el detalle de toda esta información publicado en el sitio web del programa, en posgradosuandes.cl. Esta información aparece también en el chat de este webinar, y si tienen dudas al respecto, nos las pueden hacer un poquito más adelante. Como les mencionaba, clases a fines de septiembre, hay clases de nivelación para quienes vienen quizá de disciplinas en donde no han sido tan expuestos a la informática, a la computación. Yo mismo hago, de mi experiencia de largos años enseñando estos temas, hago nivelación en arquitectura de sistemas computacionales, en sistemas operativos, en redes, y todo aquello que es necesario, básico, para entender el ciberespacio y entender, bueno, cómo realizar maniobras, cómo realizar procesos de hacking ético. El programa finaliza en abril del próximo año, y entonces los mayores detalles los encuentran en posgradosuandes.cl. Entonces, hago esta introducción a nuestro programa. Ya hice una breve introducción a, digamos, un tema eje de todo esto que vemos en ciberseguridad, que es el ciberespacio. Lo que vamos a hacer en este evento es conversar ya varios aspectos importantes sobre el hacking ético. Vamos a preguntarnos algunas cosas bien básicas en un inicio. Voy a estar conversando con Jaime. Jaime, con mucha paciencia, va a ir respondiendo quizá algunas preguntas mías que van a ser algunas perogrulladas, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando entonces en esto, y al final Jaime nos va a hacer una magnífica demostración ya de un procedimiento de hacking ético. Entonces, bueno, Jaime,
Quizás nos puedes partir contando ya quiénes son los hackers, ¿Mm? ¿Quiénes son los hackers? ¿Qué tipo de hackers existen? Si es que podemos definir una tipología, ¿verdad? Bueno, Partamos por existen ahí. varias definiciones respecto del tema de los hackers. Desde hacker iniciado, gente que está recién partiendo, mucha gente entusiasta, que ven esto algo como con mucha pasión, trata de, más que por nada, tema de fama o de ego, tratar de vulnerar sistemas de seguridad. Hasta hackers profesionales que son contratados por empresas. Hoy día tenemos incluso ciberejércitos, financiados por Estados, que se dedican al tema del hacking. La verdad que una gama bastante amplia, donde podemos encontrar todo tipo de gente que se dedica a esto, ¿no? Para bien y para mal, todo lo que implica el tema de hacer hacking o vulnerar sistemas de seguridad para poder hacer robos y delitos. Tenemos hoy día mucho también a nivel mundial. Hemos tenido casos en Chile recientemente también, lamentablemente, que demuestran que esto es una disciplina completamente universal, transversal, que no tiene fronteras, etc. Así que hace mucho más importante hoy día que las empresas tengan como disciplina adquirida lo del hacking ético para ver cómo están hoy día sus sistemas de seguridad. El objetivo principal de un hacker ético es ver si hay brechas de seguridad dentro de los sistemas de información de la compañía, descubrirlas, detectarlas, demostrar que existen y en base a eso obviamente proponer los remediales correspondientes. Claro. O sea, un hacker es alguien que podría actuar, ¿verdad?, de manera benéfica. También un hacker podría actuar de manera malévola. Sí, Así como existen criminales con pistola, también podrían existir criminales con teclado, ¿verdad? sí, por supuesto. Uh-huh. De hecho, mucha gente ¿Cuándo cree que entonces? lo más Sí, probable es que las guerras que ya pasaban, en el fondo hay casos comprobados de ataques o ciberataques de estados, y que lo más probable es que la próxima guerra mundial que tengamos, si es que existe, ya no va a ser con armamento tradicional, sino va a ser una ciberguerra, lo más probable. bueno, de hecho, lo que mencionaba antes, ya de los años 40 podemos mencionar que hubo ciberataques. ¿Ah? El hecho de que se haya vulnerado la información confidencial del eje por parte de los aliados y Uh-huh. hayan podido interceptar las comunicaciones y haber hecho los movimientos de ejército oportunos, si se dio en los años 40, se va a dar ahora y con una intensidad brutal, digamos. ¿Ah? Y Sí, sin duda. otro aspecto bien interesante en el ciberespacio es la asimetría, ¿no es cierto?, de las fuerzas que se oponen, digamos. Tú puedes tener unos hackers aislados por ahí en algún lugar desconocido y que ponen en jaque toda la infraestructura crítica de un país, de una nación, ¿no? Entonces tienes la asimetría y además la dificultad de poder entender quién fue el que atacó, ¿no? Son dos cosas que diferencian mucho este quinto dominio de la guerra, ¿no? Sin duda, Eh, suma eso el hecho de que hoy día tenemos una red en la cual estamos todos interconectados. Entonces, facilita mucho lo que hizo Alan Turing en la década de 40 que tú comentas, como vulnerar la seguridad de las máquinas de los nazis para poder obtener los códigos cifrados que se transmitían durante la guerra. Y claro, es probablemente el primer hito de lo que hoy día entendemos como ciberguerra. Y fue un tema muy laborioso, muy doméstico, muy hecho a mano. Hoy día es muy simple de hacer porque tenemos más capacidad computacional, mucho más la que teníamos en los años 40. Y además exacto. tenemos esta red que es Internet, donde todos estamos conectados con todos. Y es importante que entendamos eso, porque eso obviamente es un beneficio para muchas empresas desde el punto de vista de la intercomunicación, pero también es una facilidad para el atacante para poder llegar a todos lados del mundo sin tener restricciones ni fronteras. Exacto. La tecnología entendida como un multiplicador de fuerza, ¿sí? Ahora Exacto. todos tenemos acceso a la tecnología y increíble la multiplicación de fuerza que es posible hacer a tremendo, por decir, a un muy bajo costo en realidad, ¿no? Como por muy pocos dólares tú puedes arrendar una infraestructura y levantar un ciberataque muy poderoso y bajar de la red a una corporación. Eso es factible hacerlo hoy en día, ¿sí? Exacto. Así que, bueno, dicho todo esto, ¿cuándo consideraríamos que un acto de hacking es ético y cuándo no? Bueno, la diferencia fundamental entre uno y otro, que el hacker ético siempre actúa en pro de las compañías. O sea, él está para defender la empresa, para descubrir esta brecha de seguridad, informarlas oportunamente, además reportar las soluciones o posibles soluciones que esta brecha tenga. En cambio, el hacker que no es ético, más conocido como el black hat en la nomenclatura normal de hacker, es el que obra en función de sí mismo. O sea, él toma estas ventajas de las empresas en términos de ciberseguridad para su beneficio propio. O sea, cuando roba para sí mismo o eventualmente para un tercero, que es su demandante que lo contrata también para hacer estos efectos.
Oye, ¿y qué tipo de organización puede requerir los servicios, la ayuda de un hacker, el conocimiento de un Todas, hacker? ¿Qué tipo de todas, organización puede requerir todas. esto? No hay restricción en tipo de empresa, tamaño o tipo de negocio, etcétera. Uno tiende a pensar que tal vez las empresas financieras, las empresas de retail, que son las empresas que más transan a través de Internet, requieren más estos servicios, pero en realidad esto aplica a todo tipo y tamaño de empresas. No hay restricción, desde una pyme de 5 usuarios hasta megacorporaciones, de cualquier ámbito de negocio también. Mm. Claro, hace un momento yo mencioné algunas cifras súper gruesas, digamos, del déficit de capital humano, de profesionales en el área de ciberseguridad. ¿Cuál es tu impresión acá en Chile? ¿Cuál es tu impresión Yo acá en Chile estoy sobre el déficit completamente, profesional? sí, completamente de acuerdo con esos valores. De hecho, creo que en algunos casos se quedan cortos. Yo tengo absolutamente la experiencia de que mucha gente que está en el ámbito de buscar trabajo en temas de ciberseguridad me contacta o amigos me contactan a mí para ver si entre mis redes tengo gente que pueda cumplir con los perfiles. Y hoy día, lamentablemente, está costando muchísimo, Claudio, encontrar profesionales en el área de ciberseguridad, profesionales competentes, que tengan además certificaciones como la que ofrece este diplomado, que son hoy día requeridas en el ámbito laboral muchísimo. ¿No? Basta que busque en LinkedIn las ofertas laborales que hoy día hay y que exigen tener certificaciones como la del CH, y lamentablemente está costando mucho encontrar profesionales competentes. Entonces, hay un déficit real de profesionales en esta área que se requieren que tengan estas capacidades que son capacidades ya un poquito más duras en términos de hacking de cosas de ciberseguridad. Y claro, hoy día hay puestos de trabajo, hay ofertas vigentes que no han podido llenarse por lo mismo. Y no tenemos gente para cubrir esas plazas. Por supuesto. Entonces hay una tremenda oportunidad para que la gente pueda convertir sus carreras, pueda volcarse hacia la ciberseguridad y prestar servicios en ciberseguridad y desarrollar expertise en ciberseguridad, ¿cierto? Sin duda Eh, alguna. Nos ha pasado mucho, fíjate que hay gente que viene de otras áreas, del mundo de desarrollo, del mundo de networking, incluso gente que ni siquiera viene del mundo de la informática, que ha tomado la decisión de reconvertir sus carreras y meterse en el mundo de la ciberseguridad, porque entienden que además de ser un mundo apasionante, sin duda alguna, hoy día está siendo tremendamente rentable además. claro, entonces son las metodologías y herramientas que usan los hackers éticos, conocimientos, habilidades que puedan desarrollar profesionales que no tienen necesariamente un bagaje, una formación en informática o en ciencia de la computación. Son estas habilidades que se puedan desarrollar en un tiempo relativamente corto. Yo entendería que sí, obviamente como todo expertise requiere mucha práctica, dedicación, pero lo bueno es que el programa nuestro tiene varias ventajas. Está hecho dentro de un plazo que es bastante prudente para que la gente pueda adquirir esas competencias. Tenemos planes de reforzamiento, como dices tú, para que la gente también pueda adquirir algunas competencias que eventualmente no tenga, porque vienen de otros rubros del ámbito de la informática, de la computación o otras áreas de trabajo. Y además, lo que estamos incorporando en esta versión, que es una novedad, no sé si lo comentaste, vamos a hacer muchísimos ensayos también para que la gente pueda ir practicando lo que significa tomar esta certificación. No olvidemos que el examen del CH es un examen que dura 4 horas, es un examen en inglés además, tiene 125 preguntas, es bastante pesado desde el punto de vista como actividad práctica, estar 4 horas sentado frente al computador es algo que pocas personas toleran, y además respondiendo un cuestionario en inglés es una actividad, entonces, por eso es importante practicar, entender, leer, y eso también es parte de lo que vamos a entregar como valor dentro de este diploma. Por supuesto, muchas gracias Jaime por hacer toda esta precisión. Además está el hecho de que quienes cursan nuestro diplomado tienen una experiencia práctica importante haciendo trabajo profesional, digamos, de hacking ético en una organización, en una empresa, ¿no? Es uno de los requisitos que desarrollen un proyecto durante la mayor parte del programa con varias etapas. Así que eso definitivamente, las dos cosas son complementarias, ¿no? Por un lado, No, sin tener duda. todo el conocimiento conceptual y teórico bastante claro, ¿no? Con lo que es la certificación y el examen de certificación, y por otro lado, una demostración de competencias lograda a través de un proyecto que, bueno, es un proyecto de nivel profesional. Exacto. Así que, ¿qué podrías tú, Jaime, contarle a las personas sobre lo que es un proceso de hacking ético? ¿En qué consiste el hacking ético? A grosso modo, ¿qué es lo que hace un hacker ético? Bueno, es parte de lo que vamos a ver en la demostración que viene a continuación. Un proceso de hacking ético tiene varias fases. Vamos a, de hecho, hacer una demostración por cada una de ellas, o por lo menos la más importante dentro de este proceso, para partir desde la fase de reconocimiento, que es la fase inicial, donde yo busco información respecto de mis targets o los objetivos que vamos a vulnerar, hasta la fase finalmente de explotación o post-explotación, que es la fase final, en la cual obtengo las evidencias que demuestran de que efectivamente el sistema es vulnerable. Es el objetivo de un ethical hacking. Así que vamos a revisar toda esa fase. La idea es que la gente entienda cómo es este proceso, cómo se realiza, basado hoy día en particular
en una herramienta que se llama Metasploit, pero obviamente hay más herramientas también para cumplir este objetivo. Y la idea es que la gente conozca también una de las herramientas básicas que usamos dentro del curso del diplomado. Por supuesto. Bueno, en el país hay una oferta, diríamos, creciente de alternativas para instruirse y capacitarse y formarse en ciberseguridad, ¿no es verdad? Y entonces, ¿cómo puede hacer uno, Jaime, para saber si realmente una persona reúne competencias, ¿no? Una cosa es que la persona nos diga que posee las capacidades de un hacker ético y que puede llevar adelante esta actividad. Otra cosa es que, bueno, eso puede ser debidamente demostrado de una manera universalmente reconocida, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta es cómo puede saberse si un profesional reúne las competencias requeridas para realizar esta actividad de manera, digámoslo así, confiable y creíble. Yo creo que hay dos factores clave. Uno es la experiencia, tener años de haber hecho esto muchas veces, y obviamente también las certificaciones, sobre todo certificaciones con reconocimiento internacional. Porque ya, claro, uno puede obtener una certificación de reconocimiento local, en alguna academia, en algún instituto, pero lo importante es que haya empresas detrás que respalden estas certificaciones, como en el caso de ICE que tiene ANSI y otras instituciones que respaldan que esta es una certificación seria, de verdad, y que cumple además con los requisitos que uno espera de una certificación internacional. O sea, les va a servir hoy día en Chile, si el día de mañana quieren hacer un trabajo en el extranjero, también va a ser válida, reconocida internacionalmente, en cualquier parte. Hoy día, muchas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos toman esta misma capacitación que van a tomar nuestros alumnos, y que está ya demostrado que está a los más altos niveles en términos de ciberseguridad a nivel mundial. Claro. Bueno, los norteamericanos nos llevan muchísimo, son los líderes, nos llevan muchísimo, muchísimo, muchísimo la delantera en lo que es desarrollo de ciberseguridad y ellos tienen todo un marco estratégico para la formación del capital humano a través del NIST, que es el ente que en el fondo regula toda esta actividad que hacen los norteamericanos y nuestra certificación se basa en lo que propone el NIST a través de este marco que es el marco NICE. Sobre la fuerza laboral para ciberseguridad. La certificación CH recoge muchas de las competencias que debe tener un profesional de acuerdo a la norma NIST. Por lo tanto, si uno obtiene CH, uno puede realizar trabajo, digamos, reconocido, no solo en Chile, digamos. Así que Así eso es. es un beneficio de contar con una certificación como la de CH. Y así hay otras certificaciones, ¿verdad? Hay un mercado bastante, digámoslo así, con muchas alternativas, muchas opciones de acuerdo al expertise al cual uno apunta, ¿no? El expertise que uno ha desarrollado y sobre el cual uno se quiere certificar en realidad. Hay certificaciones que probablemente son mucho más avanzadas y mucho más exigentes, pero esta es una certificación que en el fondo un profesional que se está formando, digamos, por primera vez, primer capítulo que ve en ciberseguridad, puede optar y es de prestigio. Mira, una cosa buena que tiene Easy Council que ofrece un track. En el fondo, este es el primer paso para la gente que quiere iniciarse en el mundo del hacking ético, pero tampoco es el único. La gracia, la ventaja de poder trabajar con Easy Council es que hoy día tienes además muchos pasos posteriores que la gente puede consultar, también son cosas que pueden estar más adelante, y proponer un track que no termina acá. Entonces, tienes hoy día una visión de futuro además de cómo continuar tu carrera en términos profesionales y siendo de la mano de Easy Council. Eso también es una ventaja Exactamente. importante. Bueno, y los conocimientos hay que estar constantemente actualizándolos, ¿verdad? Que mantenerse, digamos, en el estado del arte del desarrollo de las herramientas, de los procedimientos, de la metodología. Y la certificación, por lo tanto, no es algo eterno, sino que es algo que uno tiene que ir renovando. No, sin duda alguna. Fíjate Eso que es, una de las cosas que recalca mucho Easy Council es un dentro tema. del curso son obviamente las habilidades técnicas, competencias que uno requiere, pero también hay competencias no técnicas. Una de ellas, y que es fundamental, es lo que se llama el aprender a aprender. Como tal, como dices tú, una disciplina que es muy cambiante en el tiempo y requiere que la gente esté permanentemente investigando, buscando nueva información. Tenemos hoy día que se publican, por ejemplo, 35 vulnerabilidades nuevas todos los días. O sea, aparecen 30.000 malware nuevos también todos los días. Entonces, ese tipo de estadística nos da a entender que este es un tema muy cambiante y nos requiere estar permanentemente actualizado, que no es fácil, pero esta disciplina sí lo exige. Así es. Jaime, mira, ¿te parecería a ti empezar a mostrarnos Sí, vamos, algunas, partamos. algunas pasos, digamos, prácticos de lo que podría ser un ejercicio de hacking ético? Sí, voy a compartir mi pantalla. Ahí me confirman si se ve. Sí, ya aparece tu pantalla, Jaime. Bien,
esta demostración que vamos a hacer el día de hoy lleva por título Metasploit de 0 a 100. El objetivo es poder mostrar esta herramienta, que es una herramienta base en lo que es un pentesting, un hacking ético dentro del proceso de una empresa, pero que no solamente sirve para la parte de explotación, donde probablemente Metasploit es muy conocida y debe ser seguramente el líder dentro de su categoría. Hay otras fases de un pentesting que también se pueden hacer con Metasploit y es un poco lo que queremos mostrar en la demostración de hoy. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, acá tenemos un pequeño cuadro, en el cual partimos por la fase de reconocimiento, cuyo objetivo es poder buscar información dentro de los targets que vamos a revisar. Luego viene la fase de numeración, en la cual obtenemos información específica ya a los servicios que estamos revisando dentro de este proceso de pentesting. Luego viene la fase de análisis de vulnerabilidades, aquí buscamos todo lo que son las fallas, los problemas de seguridad que tienen estos sistemas de información, y pasamos luego a la fase de explotación, aquí donde Metasploit probablemente es la herramienta que más se usa para este efecto, pero también viene una fase que se llama de post-explotación, en la cual obtenemos la evidencia de estos ataques, podemos hacer, por ejemplo, el borrado de huellas o de los registros de logs de estos sistemas de información. Entonces vamos a hacer ejemplos de cada una de estas fases utilizando esta herramienta para que ustedes vean cómo funciona en cada uno de ellos. Bien, la fase inicial es la fase de reconocimiento. En esta fase lo que obtenemos como información generalmente son direcciones IP dentro de los targets que vamos a revisar, cuáles son los servicios que están dentro de estos dispositivos, si hay algún puerto abierto, por ejemplo, algún servicio que esté expuesto, sobre todo puertos de Internet, cuáles son las versiones de las aplicaciones que hoy día están dentro de estos servicios, para poder saber si es que tienen alguna vulnerabilidad en base a algún registro o alguna documentación pública, como los principales tipos de información. Entonces, para esto, vamos a usar nuestra herramienta Kali, esta acá. Y vamos a iniciar. Ahí estás levantando la base de datos. Una base de datos que está corriendo, me imagino, en alguna máquina. Dentro de este Kali vamos a levantar esta base de datos. El objetivo eso es toda la información que logremos recopilar durante el proceso de reconocimiento y almacenado en esta base de datos también. Perfecto. Y para eso vamos a levantar una máquina virtual acá. Para que cargue. Y luego esto ya podemos levantar nuestro Metasploit. Bien, ahí tenemos ya nuestro Metasploit activo. Vamos a hacer el primer comando para revisar cuáles son los hosts que tenemos dentro de nuestra red local. Con el siguiente comando. Este comando lo que hace es un barrido a nivel de capa 2 para ver qué hosts tenemos conectados dentro de nuestra red. Aquí encontramos ya, vale, tenemos el punto 17, el punto 8 y el punto 11 que somos nosotros. Entonces, vamos a ver qué servicios tienen cada uno de ellos. El punto 17. Entonces esto es un escaneo de puerto en rango amplio. Vamos a revisar los servicios y incluso con el detalle de cuáles son las versiones de las aplicaciones que estén corriendo dentro de estos servidores. Perfecto. Más detallado que simplemente los puertos. Exacto. Fíjense que ya obtenemos cuáles son los puertos de servicios que están abiertos y además cuáles son las versiones de las aplicaciones que están corriendo en esos puertos. Ahí tenemos un SFTP, un OpenSSH, por ejemplo, un Bind, un DNS. Con esta información Apache. Yo ya puedo buscar vulnerabilidad o falla de seguridad.
simplemente copiamos este dato, levantamos un browser, para que la gente vea lo simple que es poder encontrar fallas de seguridad en sistemas Exacto. solamente conociendo la versión de la aplicación o el servicio que está operando dentro del servidor. Mientras levanta, vamos a revisar el otro, que era la punto 8. Simplemente voy a Google. Ponemos la versión del servicio que acabamos de encontrar y le ponemos la palabra vulnerability. Así que ya tenemos el listado de Ahí todas las está vulnerabilidades accediendo. reportadas específicamente para esa versión. Acá puse como Exacto. ejemplo un Apache Server 2.2.8. Y Es aquí la tenemos lista un sitio CVE. que... Exacto. Este es un sitio muy usado en Ethical Hacking porque aquí está el reporte de todas aquellas vulnerabilidades que son públicas. Así que uno fácilmente puede buscar todas las fallas de seguridad reportadas específicamente para esta versión. Yo sé que estoy buscando específicamente para la versión 2.2.8 de Apache Server. Uno va al final, ahí, y encontró 35 vulnerabilidades para esta versión. Las cuales muchas, si uno ve el score acá, que es el código que indica el nivel de criticidad de cada una de ellas, hay valores que son bastante altos, por ejemplo 7,5 es un valor de riesgo alto. Hay una de Hay un valor 7,8, por rojo ejemplo. más Hay una de abajo. 10. Este es el valor máximo. Sí, sí. El valor más alto de una vulnerabilidad en clasificación CSS en su última versión es el valor 10. Esta es una vulnerabilidad de altísimo riesgo. Yo tengo un servidor expuesto a internet, por ejemplo, que tiene esta versión, lo más probable es que tenga esta vulnerabilidad, que puede ser fácilmente explotable. Ejecución de código arbitrario. Puedes ejecutar cualquier cosa ahí. Puedes escalar privilegios con toda facilidad y tomar control. Sin duda alguna. La ejecución de código significa que yo puedo ejecutar una aplicación, que puede ser un malware o cualquier tipo de payload, dentro de la aplicación que es vulnerable, en este caso el servidor Apache. Vamos a revisar el otro servidor, que era la punto 8. Nos preguntan ¿Qué si esto servicios va a tiene? estar disponible después, si esto va a estar grabado. Bueno, la respuesta es sí. Nosotros lo vamos a publicar esto intensamente por redes sociales. Voy a asegurarme de que así sea, ya de que cualquier persona interesada que no haya podido estar aquí lo pueda ver después. Ahí estamos revisando el segundo servidor, la segunda máquina que descubrimos, el IP.8, para ver qué servicios tenemos. Bueno, está corriendo VNC. VNC es una aplicación que permite conectarse como por escritorio remoto a otra máquina. Y VNC me parece que también tiene su historia de vulnerabilidades, ¿cierto? Sí, ha habido varias fallas de seguridad encontradas dentro de ese protocolo, Sí. y además un protocolo inseguro per se, porque permite, si alguien toma control remoto de una máquina de IBNC, prácticamente puede hacer cualquier cosa, no tiene restricciones respecto a las cosas que puede hacer. Y así hay otros protocolos que también tienen su historia de inseguridades, ¿no? SMB, por ejemplo, Samba para compartir Sí, archivos y carpetas SMB en es redes el protocolo Windows. favorito de los El gusanos. protocolo, sí, el protocolo favorito para atacar es Samba. Mira, aquí tenemos ya el reporte de la segunda máquina, que es claramente una máquina Windows, ahí está. Ujú. Tenemos varios servicios operando también, ahí está el puerto 445, que es un protocolo muy usado en las redes para compartir documentos, archivos, las famosas carpetas compartidas. Lo Ujú. usan mucho las empresas cuando quieren compartir el video el fin de semana, le comparten la carpeta a sus compañeros, etc. Por eso el ejemplo de la fase de reconocimiento. Una de las ventajas de hacerla con Metasploit, tú simplemente aquí pones services y te entrega el listado de todos los servicios que ya has descubierto. Esto ya está almacenado en la base de datos Postgres que levantamos al principio. Permite hacer algunas búsquedas, por ejemplo. Quiero saber todos los servidores que tengan
el puerto 445 abierto. Ahí está. Dentro de mi mapa de descubrimiento tengo ya dos servidores. El punto 8 y el punto 17, ambos tienen el puerto 445 abierto. Puedo buscar por algún tipo de servicio, por ejemplo. Apache, ahí está. Tengo dos servidores Apache corriendo dentro de mi red. Ahí están los datos de las versiones, el detalle, dirección IP, puerto de servicio. Y esto es una facilidad importante para hacer reconocimiento, sobre todo si uno tiene que revisar redes grandes. Para manejar un par de servidores, en el ejemplo que estamos viendo, a lo mejor se puede hacer de forma manual, pero cuando tengo 50, 100, 200 servidores en una red, en un pentesting, que es algo bastante habitual hoy en día, sobre todo en empresas grandes, manejar esa cantidad de información es muy complejo hacerlo de forma manual, y es una muy buena facilidad. Bien, eso respecto a lo que es la fase de reconocimiento. Para ir avanzando, vamos a revisar la segunda parte, que es la fase de enumeración. ¿Qué es la numeración? Este es un concepto que a veces se confunde un poco. Una vez que ya tiene el mapa de servicio, de todos los servicios o aplicaciones que están corriendo dentro de las redes que tenemos para revisar, lo que yo hago ahora es revisar estos servicios. Voy a interrogar cada uno de estos servidores para ver qué información puedo obtener. Y en la fase de numeración obtenemos información distinta. Obtenemos, por ejemplo, carpetas compartidas, cuentas de usuarios, también podemos obtener grupos, las tablas de ruta que están dentro de los servidores, sobre todo cuando se hacen testing sobre dispositivos de comunicaciones, por ejemplo. Eventualmente podría, dependiendo obviamente también cómo estén configurados los sistemas, podría obtener alguna contraseña o algún hash de contraseña. Esto también es posible obtenerlo en esta fase dependiendo también cómo se haga. Vamos a hacer un ejemplo de numeración ahora con Metasploit. Y yo acabo de levantar un segundo servidor. Ahí está, en la punto 14. Esa dirección IP apareció, que ya no estaba anteriormente. Vamos a ver si tiene un servicio que se llama SNMP, que va en el puerto 161. Es un servicio que utiliza la gente de comunicaciones, principalmente para poder monitorear o administrar sistemas de información. SNMP. SNMP. Simple Network Management Protocol. Exacto. Es un protocolo muy usado en las redes hoy día, lo usa mucho la gente de networking, la gente de comunicaciones, principalmente para monitorear los sistemas. Es un protocolo que permite obtener lo que se llama el health check, el estado de salud de un servidor, de una aplicación, etc. Ahí tenemos que este servidor tiene este puerto abierto. Ahí está. Además sabemos que está corriendo la versión 1 de este protocolo y la comunidad que tiene configurado es una comunidad pública. Así que vamos a utilizar un auxiliar que tiene Metasploit que nos va a permitir enamorar este servicio. Se llama, de hecho, SNMP en 1. Los auxiliares, los módulos en general de Metasploit se configuran de la siguiente forma. Con este comando vemos cuáles son las variables de configuración de cada uno de ellos. Y aquí nos aparecen el listado de los parámetros y el valor que cada uno de ellos tiene. Además nos aparece en esta columna cuáles son obligatorios de configurar, porque eventualmente hay algunos que son o podrían ser opcionales. En este caso ya la comunidad está configurada, es public, al igual que el servidor. Tenemos el puerto, que también ya está configurado, el puerto 161. En caso que estos parámetros no coincidan, se pueden cambiar perfectamente. Y nos falta configurar la dirección IP del servidor. Eso lo hacemos con el comando rhost. Y la IP que era la punto 14, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ejecutar este auxiliar. Fíjense la cantidad de información que logramos obtener de este servidor. La verdad es que muchísima información. Este ya es un proceso de enumeración. Ahí tenemos datos del servidor, el nombre, la arquitectura, por ejemplo. Ahí tenemos las cuentas de usuario que están creadas dentro de este servidor, por ejemplo. Las interfaces de red que tiene el server. Esto lo usan mucho los atacantes para poder saber si este dispositivo está conectado a otras redes. Bastante habitual en el mundo de comunicaciones, que tengo un servidor que tiene una red, hace la red de datos, y una segunda interfaz muchas veces hace la red de administración. Con esto lo puedo detectar fácilmente.
Ahí está la interfaz de este dispositivo. Ahí tenemos la información de rutas, por ejemplo, los servicios que están corriendo dentro del servidor. Toda esta información es útil para poder planificar ataques. Aquí fíjense, tengo las aplicaciones que están instaladas dentro del server. Yo sé exactamente si esta máquina tiene o no tiene antivirus, qué antivirus tiene. Esta vez te lo puedo hacer ver. Si tiene o no el firewall habilitado. Aquí veo las carpetas compartidas, por ejemplo. Y también un vector de ataque muy usado hoy día en las redes. Saber si hay alguna carpeta que está compartida hacia el exterior y poder colgarse de eso para acceder a algún archivo o eventualmente vulnerar la seguridad de este server. Aquí tengo la información de los dispositivos que también están conectados al servidor. Aquí tengo las aplicaciones que están instaladas. Este servidor, por ejemplo, tiene instalado un OpenVPN, tiene un TAP, tiene un WinRAR, ahí está la versión incluso. Entonces yo sé que esta versión de WinRAR, por ejemplo, tiene alguna vulnerabilidad conocida, perfectamente la podría explotar. Y ahí están todos los procesos que están hoy día corriendo dentro del server. Es un ejemplo de numeración hecho directamente desde Metasploit. Metasploit tiene auxiliares para enumerar los principales servicios que hoy día utilizamos en comunicaciones. Bien, pasemos a la siguiente fase, que es la fase de análisis de vulnerabilidades. Este proceso tiene como objetivo encontrar las fallas de seguridad de los sistemas que estamos revisando. Uno generalmente en los pentesting usa otras herramientas para hacer análisis de vulnerabilidades como Nessus, OpenBAS, que son mucho más conocidas. Sin embargo, Metasploit tiene hoy día auxiliares que nos permiten hacer este trabajo también y sobre todo poder revisar vulnerabilidades puntuales. Se utiliza mucho, sobre todo en la fase de revisión o de retest, dentro del proceso de pentesting, donde yo requiero revisar una vulnerabilidad puntual. La gente que está encargada de mitigación me dice, ¿sabes qué? Ya mitigamos o ya parchamos la vulnerabilidad X que fue encontrada en pentesting, necesitamos comprobar que efectivamente esa mitigación se haya hecho de buena forma. Este proceso puede ser manual o automático, están las dos formas. En el manual yo reviso una vulnerabilidad puntual y en automático hago ya una revisión masiva y quiero revisar una gran cantidad de servidores, una gran cantidad de hosts. Bien, ¿cómo nos apoya Metasploit en esto? Vamos a buscar aquí una que es muy conocida, que es la MS17010. La famosa vulnerabilidad que explotaba el gusano o el ransomware WannaCry. Vemos que tenemos varios auxiliares para poder ejecutar esta función. Hay auxiliares y hay exploit también. Pero este, por ejemplo, un auxiliar scanner solamente nos va a permitir detectar si es que el servidor tiene o no la vulnerabilidad en cuestión. Así que lo vamos a cargar. Y al igual que en el caso anterior, vamos a ver las variables de configuración. Ahí está. Ya está configurado en el puerto 445. Nos pide la IP del servidor. Vamos a configurar la IP de la máquina Windows. Vamos a host. Vemos que la punto 8 es la máquina Windows. Vamos a configurar host. Y lo ejecutamos con. Este auxiliar ya me dice, ¿sabes qué? Sí, este servidor que tú acabas de revisar es vulnerable. Ya me está confirmando. Sin tener que explotar aún la vulnerabilidad. Esto es muy útil, sobre todo si quiero hacer una revisión masiva. Tengo una red, por ejemplo, con 200 servidores. No los voy a revisar uno a uno, sino que con este mismo auxiliar le pongo el segmento de la red que corresponde. Y él me dice, mira, estos 200 servidores en Windows que tienes todo en tu red, hay 15, 20, 30, 50 que son vulnerables. Y me entrega el listado de los que todavía no están parchados, aunque a lo mejor les falta el proceso de mitigación, no se termina. Es una buena opción para poder encontrar fallas de seguridad. Otra vulnerabilidad también que se publicó hace poco fue Bluekeep, que es una vulnerabilidad de servicio RDP. También tenemos acá un auxiliar. Eso es el escritorio remoto de Windows, Remote Desktop Protocol. También un servicio muy usado. El otro día yo hice una investigación en Choban y solo en Chile encontramos miles de dispositivos que tienen RDP expuestos a Internet. Es una cosa impresionante cómo se usa mucho este protocolo de escritorio remoto. A la gente le gusta mucho porque obviamente permite que tú accedas al servidor con la misma sensación que tienes estando sentado en la consola de la máquina. Ahí también vamos a configurar la dirección IP. 10.0.14.8. Y lo vamos a ejecutar. Perfecto. Ahí me confirma también que el servidor es vulnerable. Entonces este es un scan de vulnerabilidades para confirmar si es que el servidor tiene alguna vulnerabilidad.
Me confirma que sí, pero sin hacer la explotación. Para eventos masivos es una muy buena alternativa. Puedo revisar si es que las mitigaciones se hicieron de forma correcta o no. Recordemos que en el caso de Microsoft, cuando tú instalas un parche, para que ese parche tenga efecto, tienes que reiniciar el servidor. Y no es una actividad que muchas empresas pueden hacer a cualquier hora. Sobre todo si son servidores de emisión crítica, servidores de producción, los pueden reiniciar en cualquier minuto. Tienen que buscar las famosas ventanas de mantenimiento para poder hacer este procedimiento completo. Bien, vamos a revisar la fase de explotación. Así Metasploit, que dejo la herramienta más utilizada para esta fase. ¿Qué hacemos acá? Tomamos ventaja de la vulnerabilidad encontrada. Podemos acceder vía RCX, significa explotación de código remoto a través del target. Tomar control eventualmente de esta máquina o esta aplicación. Y también hacer escalamiento de privilegios. Para poder tener una cuenta de acceso de usuario normal y en base a algunas fallas de seguridad, sobre todo fallas de seguridad interna, poder conectarnos como administrador o como root, dependiendo del caso. Vamos a hacer un ejemplo acá. También con esta misma vulnerabilidad. Entonces, ya habíamos encontrado el auxiliar para hacer el scan y tenemos acá abajo para hacer el exploit. Fíjense que los nombres son distintos. Los auxiliares generalmente hacen funciones puntuales dentro de Metasploit, pero el exploit que tenemos acá, este sí ya se encarga de explotar la vulnerabilidad. Ya confirmamos que el servidor la tiene, ¿cierto? Y vamos a cargar este exploit. Ahí está. Vamos a poner los parámetros de la dirección IP. Le vamos a cargar un payload. Un payload bastante útil, porque nos va a entregar un intérprete de comandos de cosas que podemos ejecutar como actividades de explotación dentro de la máquina, sobre todo en servidores Windows. Como Windows no lo manejamos tanto con línea de comandos como si lo hacemos con Linux, muchas veces no sabemos cuando tenemos una consola Windows qué comando ejecutar. Yo conozco dos comandos en Windows, un dir y otro más. Entonces, para poder ayudar a esa función, este payload como este, son bastante útiles. En el fondo el payload es un software que vas a correr en la máquina remota y en este caso te va a proveer un terminal reverso, creo que se llama esto, ¿no? Exacto, una función reversa. Claro. Se llama reversa porque parte de la máquina víctima hacia la máquina atacante. Exacto. Entonces, set host. Ahí creo que tengo todo. Algo que es importante es fijarse cuando uno hace explotaciones, sobre todo en el mundo Microsoft, los diferentes targets que están disponibles. No todos los exploits o todos los payloads sirven para todo tipo de target. Por ejemplo, acá vamos a poner el comando info y nos va a listar cuáles son los targets disponibles para este exploit en particular. Entonces aquí tenemos todos los sabores disponibles. Está el 0, que es una suerte de escaneo automático, pero dependiendo de cuál sea el tipo de servidor que yo tenga, debo usar uno u otro. Entonces, esta información se obtiene con el proceso de numeración. Nosotros ya vimos que era una máquina Windows 7, puede ser también un servidor 2008/2, en el caso nuestro lo tenemos sobre VirtualBox, así que vamos a usar el target dot para toda esta explotación. Target 2. Este es un error bastante común cuando uno inicia con herramientas como esta, porque muchas veces configura la exploit de forma adecuada, pero si no tiene el target bien configurado, esto tiende a no funcionar. Vamos a ver si logramos conectarnos a la máquina. Bueno, acá vemos el código de la vulnerabilidad, que esta es una vulnerabilidad reciente, publicada recién el año pasado. Así que es altamente probable encontrarse con muchos servidores que todavía la tengan. Siempre existe una inercia en el mercado desde que se publica una vulnerabilidad hasta que se logra una mitigación parcial o en gran medida.
Esto es ya un nivel de automatización de una maniobra de hackeo tremendo, digamos. O sea, Sí, por los supuesto. hackers old school, vieja escuela, ellos mismos tenían que desensamblar probablemente el código del software víctima para ver por dónde meterse. Y aquí esto está todo abstraído, encapsulado con scripts y es muy fácil de usar. Entonces, imagínense, nuestros alumnos salen, diría, con bastante buena experiencia usando este tipo de herramienta y no es una herramienta para la cual se requiera necesariamente tener una formación tan exhaustiva ni tan profunda en ciencia de la computación o informática, digamos. Bueno, una ventaja que incorporó herramientas como el Mm, caso de Metasploit, que facilitó tremendamente el proceso de explotación. Antes, mm, tal como dices tú, antes que existieran herramientas como Metasploit, uno tenía que bajar los exploits, compilarlos muchas sí, veces entender el código que fue desarrollado por otra persona, que no es fácil, por y supuesto, utilizarlo. Hoy por día supuesto. Metasploit nos entrega una tremenda facilidad respecto de cómo hacer la explotación. Ahí ya estamos dentro de la máquina. Uno puede incluso ver en qué directorio estamos parados. Estamos en el System32, que es el directorio raíz del servidor Windows. Ahí tenemos los nombres de la máquina, las versiones, el build, cuál es el nivel de parche que tiene el servidor, etc. Toda esa información se puede obtener. Y lo más importante es saber con qué nivel de privilegio estamos. ¿Por qué son tan peligrosas vulnerabilidades como el caso de BlueKeep o la MS17010, la que explotaba WannaCry? Porque permiten que con una explotación simple, como el ejemplo que acabamos de ver, uno automáticamente quede dentro del servidor con los privilegios de administrador o system, como se llama en Windows. Ujú. Entonces, ¿qué cosas uno puede hacer con esto? Fíjense, vamos a hacer una demostración. Puedo traerme, por ejemplo, la base de datos de usuarios del server, que es una acción que solamente puede ejecutar el administrador dentro de un servidor. Vamos a hacerlo, ¿no? Sí, no sé por qué no me lo está, pero debería poder traerme la base de datos completa de usuarios que están creados dentro de esta máquina. Si no, Tira un argument error esa cuestión, así que algo debe haber un parámetro que quizá había que ponerle adicional o... por que nuestra máquina Windows, Ah, por lo menos no se ve bien. ujú. Que otros síntomas de estos ataques son bastante silenciosos. Uno podría vulnerar un servidor sin que el usuario, que tal vez está conectado a la máquina, trabajando, operando, se dé cuenta fácilmente. Entonces, puede uno infectar un servidor, una máquina, sin que el Claro. usuario que la opera se dé cuenta muchas veces. Bueno, aquí la máquina desde la cual estás atacando está en la misma subred que la máquina víctima, digamos. Sí, Entonces, es un escenario en el cual tenéis que tener acceso a la red, pero eso lo puedes lograr a través de otro tipo de ataque, ¿cierto? Una máquina que está bueno, expuesta a la internet pública y entras por ahí, un sí, este es un picoteo. ejemplo, como dices tú, un ejemplo local, Sí, pero estos ataques se pueden hacer perfectamente a través de Internet. Si por quieren, lo supuesto. vemos en Chodan para que la gente vea. Vamos a buscar acá. También una herramienta muy usada para lo que es búsqueda de información. También es parte de la herramienta que usamos dentro del diplomado. Ahí, por ejemplo, voy a buscar todos los servidores dentro de Chile, ahí está CountryCL, que tengan disponible el puerto 3389 hacia Internet. Impresionante, Shodan. Te da Claro. toda esa información. Hoy día a la fecha hay 8000. 7.830 servidores que tienen RDP expuestos a Internet. No significa que todos sean vulnerables, que tengan bloqueo, pero lo más probable es que un porcentaje importante sí lo tenga. Claro, Como es una vulnerabilidad reciente, yo creo que no ha sido 100% mitigada. En lo que sí expone obviamente muchas empresas el portal de acceso exacto. del servicio de escritorio remoto, ¿no? Incluso te muestra usuarios ahí. Imagínate, administrador César y no sé Esto es quién lo que uno más. puede hacer desde Internet perfectamente. Mm. Así que este ejemplo que vamos a hacer se puede hacer perfectamente desde Internet, sin problema. Bien, y vamos a la última fase entonces, que es la fase de post-explotación. Bueno, también tenemos herramientas dentro de Metasploit que nos pueden ayudar. ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos principalmente evidencias. Cuando uno hace un informe de pentesting, tiene que poner las evidencias de que logró hacer la explotación, de que logró conectarse al servidor y que logró conectarse con privilegios de administración altos.
Una de ellas es, por ejemplo, el borrado de huellas, que es el borrado de todos los registros o logs que tiene el servidor, o alguna evidencia, algún archivo confidencial, algún tipo de acceso que permita demostrar que finalmente se logró vulnerar la seguridad de ese server o esa aplicación. Entonces, vamos a volver a nuestro MS 17010 y vamos a ver aquí este exploit. Se llama Terminal Blue. Vamos a configurar acá el host. Era el payload, que es el mismo que usamos recién. Vamos a confirmar que todo bien configurado. Ya tenemos el server, el puerto, que era 445, que ya habíamos confirmado que está abierto. La IP y el IP de retorno. No tengamos nada abierto. Termina. Ahí ya tenemos nuestra sesión de. Ahí estamos dentro del servidor. Con privilegio de system, al igual que en el caso anterior, a ver si aquí podemos ver el hashtamp. datos. Y eso vendría a ser la evidencia, ¿no? Que tú quieres usar para documentar la última fase. Esta máquina que no quiere. Parece que tiró de nuevo el mismo problema. Vamos a hacer un borrado de huellas. Aquí vamos a ir a la máquina Windows. Vamos a levantar el visor de eventos. Ahí está. Para que la gente vea. Acá tenemos registros de todo tipo. Hay 247 registros administrativos, 303 registros de seguridad. En la parte de sistema hay 1196 registros, que son los logs de eventos que se van guardando dentro de esta máquina cada vez que se ejecuta alguna acción o una operación. Obviamente, todo lo que hacemos dentro de esta máquina va a quedar grabado ahí. Si yo me conecté con una sesión remota, si ejecuté algún comando, todo eso queda grabado dentro de los servidores. Entonces, como parte del proceso de post-explotación, lo que hacemos es borrar eso. Y un comando, ¿ven? Allá borró todos los registros. Claro. Wiping y volvemos a la máquina Windows. Cero. Ahí están todos los registros en cero. Tiene un solo registro que dice que se borraron los registros, nada más. El resto de los registros están completamente borrados. Ahí está el borrado de huella. Eliminamos toda la huella esa. Perfecto, excelente, pues Jaime, qué bueno. Una muy buena demostración de lo que nuestros alumnos aprenden. Bueno, esto es algo súper puntual, un pequeño episodio de las distintas cosas que vemos en los 3 módulos centrales del diplomado. Y además que aplican esto después en sus proyectos, en fin. Metasploit y varias otras herramientas dependiendo mucho del proyecto que se propongan realizar. Entonces, yo creo que llegó el momento de darle espacio a quienes comparten aquí con nosotros.
por si nos quisieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, ningún problema, nosotros le respondemos con todo gusto. Les recuerdo, bueno, para quienes no estuvieron en un comienzo aquí, estamos Jaime Gómez, que es el profesor de nuestro programa de diplomado en ciberseguridad ofensiva, y yo soy Claudio Álvarez, soy el director del programa. Nuestro programa lo lanzamos el año pasado resultó bastante exitoso, le fue bien a nuestros alumnos, digamos. Digamos que hay hubo cierta novedad en todo sentido, digamos. Para nosotros fue nuevo implementar CDH, dictar CDH, etcétera. Hay un montón de ideas que surgieron de la primera versión y que vamos a aplicar ahora en la segunda, cosa de que ustedes puedan prepararse bien, tanto para rendir el examen como para poder ir desarrollando su proyecto en forma bien controlada, ¿no? Resultaron muy bien los proyectos la vez pasada. El tema del examen, diríamos que hubo más o menos a estas alturas más de la mitad de los alumnos certificados. Vamos a llegar a los 2/3 certificados. Hubo, diríamos, algunas personas que estaban mucho más interesadas en el diplomado, en el proyecto, más que incluso en la certificación. Ahora lo que estamos haciendo es poner bastante hincapié en la certificación por el valor que tiene. Es algo muy valioso para nosotros que nuestros alumnos se certifiquen. También es una oportunidad de gran valor para todos ellos. Tenemos, parece, una pregunta. La duración del diplomado y tiene alguna continuación a magíster. Bueno, la duración del diplomado es de final de septiembre hasta final de marzo, digamos que cerrando la primera quincena de abril. Ese es el cierre que debiese tener. Hay un intermedio, por supuesto, hay una pausa, un receso. A partir de diciembre, bueno, en diciembre hay 2 semanas de receso por Navidad y Año Nuevo, y hay otro receso en febrero. ¿Ya? Entonces tiene como 2 periodos de receso. Hay módulo 1 que se imparte esto finales de septiembre hasta finales de octubre, el módulo 2 en noviembre, módulo 3 en diciembre hasta antes ya de la Navidad, etcétera, y a la vuelta ¿cómo se llama? En enero, a vuelta de Navidad en enero, es el módulo 4, y luego en marzo y abril, módulo 5, que incluye la finalización del proyecto y la certificación, el examen de certificación. Así que eso es lo que comprende en cuánto tiempo, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, no ahora, pero queremos en el futuro extender nuestra oferta en ciberseguridad, con ello poder articular un magíster. No es algo que estemos ofreciendo ahora, ¿ya? Pero es muy probable que quienes cursen ahora nuestro programa de diplomado, en un futuro puedan optar a una articulación con otro diplomado sucesivo, y con eso puedan optar a un grado de magíster en ciberseguridad. Algo en lo cual estamos trabajando, ¿ya? Es definitivamente algo que está en carpeta, y si vamos a ofrecer un magíster, entonces nos importa que quienes ya pasaron por nuestro diplomado puedan tener una continuidad para obtener ese magíster. Así que sin duda, es parte de nuestra estrategia llegar a estudios de magíster en el mediano plazo. ¿Quién más se anima a preguntarnos? ¿Es posible realizar esto con una Raspberry Pi para saber realmente? Tú dices realizar hacking ético con una Raspberry Pi. Sí, la respuesta es sí, perfectamente. Sí, Sí. sí, sí. Algo que han De evolucionado hecho, mucho las herramientas de hacking, y en particular Kali, que tiene una versión que se llama NetHunter, que hoy día se pueden instalar en dispositivos con bajos recursos. En claro. un teléfono, en una Raspberry Pi, por ejemplo, en una tablet, es perfectamente posible. Además Súper que además estos interesante. dispositivos hoy día van evolucionando en temas de capacidad, así que la respuesta es perfectamente sí, de muchos atacantes que usan dispositivos móviles, teléfonos, tablets, para hacer hacking en el metro, en cualquier parte, en sitios públicos, pero sí, sí, la respuesta es perfectamente posible. Fabuloso. Eh, bueno, hay cierta tendencia, ¿no? De que la computación a nivel ya de servidores, computación personal, está tendiendo a ARM, digamos, todo se está yendo a ARM. Raspberry Pi es una ARM que existe por ahí, digamos, ¿eh? Y parece que en la próxima década la tendencia es que va a haber más ARM que Intel. Así que Probablemente. Sí, yo eh, creo que sí. eso puede llegar a ocurrir. ¿Alguien más se anima?
Bueno, entiendo que algunas de las personas que están con nosotros son alumnos que ya, futuros alumnos, futuros estudiantes del programa de diplomado. Ah, buenísimo. Reconozco algunos nombres. Por lo menos sé que han postulado, no he tenido la información última de si habrá habido matrícula. Distingo a varias personas que por lo menos me tocó mirar, mirar cierto su postulación, etcétera. Y lo que les puedo contar, anticipando un poquito el inicio del programa, es que es muy importante que quienes se incorporan a nuestro programa tengan la posibilidad real de hacer un proyecto, ¿no? De hacer un proyecto ya sea en la empresa en donde trabajan o en alguna otra entidad en donde puedan conseguir los permisos. Nos ha pasado siempre, digamos, que tenemos alumnos que hacen proyectos bajo el alero de lo que es nuestra universidad y hacen el hacking ético, digamos, en las redes de la universidad contra los sistemas de la universidad, para lo cual hay disposición de la autoridad a permitir esto, ¿no? Dado que es todo con un interés netamente académico y algo que le reporta también un beneficio a lo que es la Dirección de Tecnologías de Información. Sin embargo, es más interesante si ustedes pueden traer sus proyectos de afuera, si ustedes pueden realmente entrar a hackear en su empresa, ¿no? Y algo que pueda generarle valor, por supuesto, a su organización. Así que hago esa sugerencia, ¿no? Para quienes se van a incorporar y quienes van a empezar con nosotros el programa en septiembre, que empiecen a tantear un poco el terreno, cómo anda el apoyo de su organización para ver si es que pueden ir desarrollando su proyecto con su entorno de trabajo, digamos. Eso es algo que puede ser de gran utilidad poderlo avanzar antes. Eh, sí, los veo un poquito tímidos a los auditores. Sí, hagamos el concurso para ver si la gente se entusiasma un Sí, poco. hagamos el concurso, Jaime. Bien, vamos a hacer una serie de preguntas ahora para ver si se entendió la presentación, la demo que acabamos de hacer. Pero lo vamos a hacer con un incentivo importante. Vamos a regalar un libro acá. Ahí, ahí se ve la pantalla. Se Este está libro que empezando a se va a ver. llevar la persona que gane este concurso. Ahí está. Este libro es muy bueno, ¿eh? Es una edición 2020 y es ideal para la gente que está partiendo en temas de ciberseguridad para que conozcan ya un poquito más a fondo lo que es esta herramienta. Metasploit, la verdad que es un mundo. Hoy día mostramos solamente un brochazo de lo que se puede hacer con Metasploit. Es una herramienta, una verdadera navaja suiza, como dicen los gringos, que permite hacer un montón de cosas en temas de ciberseguridad, pentesting, análisis, etc. Entonces, Perfecto. vamos a jugar Kahoot. No sé si la gente que está conectada conoce cómo funciona esta aplicación. Simplemente se conectan a esa URL, que es kahoot.it, Y ingresan el código. El PIN ingresan ese código en su computador. 398-653. Y luego eso les pide su ID, y con eso ya se registran en la plataforma. Buenísimo. Recuerden que el ganador se va a llevar un libro, así que ahí tenemos ya algunos participantes. Súper. Esperemos a ver si se nos unen algunos más. 4, 5. Tenemos como 11 participantes al menos en la conferencia, así que tratemos de ver si es que llegamos, rajuñamos los 10. Lo esperamos. Nos dicen por el chat si es que tienen algún contratiempo, algún tema, pero los podemos esperar un minuto a ver si se pueden conectar. Ya, yo creo que estamos, ¿eh? 6 participantes Seis ya. personas. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, no he dicho nada. 7. Esperemos. El número de 7. la No, suerte. ya, no he dicho nada. Si alguien más, ¿no partimos? Vamos, ¿Estamos listos? parece que estamos listos, a menos que alguien.
Hable ahora o calle para siempre. Por el chat, por último. Nos avisa si que Por el tienen la chat que intención diga de si alguien más conectarse. se va a conectar. Claro, claro. Ya. O si ya iniciamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Bien, partimos Start, con la ¿no? primera pregunta. Sí. Aquí vamos a ver si estaban atentos. Perfecto, muy bien, ¿eh? 5 respuestas correctas. Excelente. Vamos con la siguiente. Bien, la respuesta correcta. Siguiente respuesta. 3 de 5. Había que estar súper atento, ¿eh? Sí. Bien, y ya estaban, ¿eh? Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos. Bien, muy bien. Ahí está, peleado el primer lugar, ¿eh? Sí. Vamos con la última, ¿listos? ¿Cómo quedó el podio? Bien, Isidora ahí en tercer lugar. Excelente, Isidora, bravo. Francisco en segundo. Muy bien, felicitaciones. Y el ganador, One Onyx XM. M. Bien, que se identifique y que nos comparta su mail para hacerle llegar el regalo. Ahí que nos dé sus datos por el chat. Exacto, por el chat está bien y Jaime se comunica inmediatamente con Sí, y le hacemos OneXM. llegar el libro por correo. Puede ser mensaje privado a Jaime si quiere. No sé si en Q ya no, no tenemos. Ahí está. Ahí está. Onyx Marcellus. Perfecto. Que Ya, nos comparta su mail, su dirección de eso correo, es. y le entregamos el libro de regalo. Muy bien, ¿eh? Ya, Muy pues bien jugado. fantástico. Ahí está, ¿no? Aquí estoy, mi premio. Eh, Le haces llegar entonces el libro. Sí, que nos comparta su dirección de correo. Ya. Si quiere, la comparte por interno, como prefiere. Sí, Le por interno mandamos, está sí, bien. y ahí le hacemos llegar el libro. Listo, educación continua. Onyx, envíanos un correo de educación continua @Ugande. Ya, eso también es más Sí, fácil. Ya, perfecto, súper, perfecto. Entonces se pone en ningún contacto con problema. educación continua y a través de ese canal enviamos el premio. Bueno, Perfecto, muchísimas súper. gracias entonces. Jaime, bueno, una vez más, ¿no?
Muchas gracias por una No, gracias a estupenda ustedes. demostración, una muy grata conversación y muchas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros, ¿no? Esta conversación ha quedado grabada, va a quedar publicada, ¿no es cierto?, en YouTube y le vamos a dar una difusión ahora.